Vamos a hablar de la segunda parte del curso, la cual refiere a la macroeconomía. La macroeconomía a veces se le conoce como la economía de los periódicos, porque es la economía o la parte de la economía que mayor sale referenciada en los medios financieros, los medios diarios. Siempre vemos que las economías, las noticias sobre la situación de la economía refiere a cómo anda la economía, cómo anda el nivel de precios, cómo anda el desempleo. Son informaciones que vemos todos los días, se debaten en los medios de comunicación. Entonces, la clase de hoy básicamente trata de analizar o entender lo que son esas variables o esos datos que comúnmente se utilizan en el análisis macroeconómico o en el lenguaje macroeconómico del día a día. Bien, la gráfica a continuación presenta lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, del caso de la República Dominicana. La línea rosa presenta lo que es el Producto Interno Bruto per cápita. Es el Producto Interno Bruto dividido entre la población. Es un indicador de aproximadamente cuál es el ingreso promedio o el nivel de producción promedio de los habitantes de un país. En este caso, la República Dominicana. Este indicador dice que para 2019 el ingreso per cápita promedio de los dominicanos era algo superior a los $8,000, quizá unos $8,500 anuales. Obviamente esto es un indicador de referencia sobre ingresos promedio. No quiere decir que todo el mundo tiene ese nivel de ingreso dentro de la sociedad. Entonces, bien, cuando hablamos de Producto Interno Bruto, ¿a qué nos referimos? El PIB es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado. Primero, el PIB intenta capturar todo lo que son bienes y servicios que se producen, es decir, desde bienes como alimentos, bienes agrícolas, mercancías, pero también los servicios que se hacen, los servicios de corte de pelo, servicios, por ejemplo, de lo que usted recibe en un restaurante, lo que usted recibe cuando usted va a un hotel. Entonces, el PIB trata de capturar toda la actividad económica que resulta de la producción de bienes y servicios. Otro elemento importante del PIB es que mide el valor final de los bienes. El PIB mide cuál es el valor de esos bienes últimos que usted recibe. No toma en consideración lo que son los bienes intermedios dentro del proceso de producción de los bienes que últimamente se consumen. Por ejemplo, cuando usted va a un hotel, el servicio que usted recibe va dentro del PIB, lo que usted paga por estar dentro de ese hotel. Ahora, para usted recibir ese servicio, hay unos bienes intermedios que se producen, por ejemplo, los alimentos que se compran para servirle la comida a usted en los bufetes del hotel. El valor de esa producción de esos alimentos no es considerado dentro del cálculo porque se entiende que ya está incorporado dentro del servicio hotelero que usted está recibiendo. Otro aspecto importante dentro del PIB es que mide esta actividad económica en una demarcación determinada. En este caso, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, nos vamos a referir, por ejemplo, al Producto Interno Bruto de la República Dominicana o de los Estados Unidos. Es decir, es el valor de la producción en una demarcación determinada. Y también el PIB hace referencia a un periodo de tiempo. El PIB se puede medir de forma mensual, trimestral, semestral, anual, etc. Hay diferentes maneras de uno medir el Producto Interno Bruto. Una puede ser por el lado de la producción, otra puede ser por el lado del gasto y otra por el lado del ingreso. ¿A qué nos referimos con esta forma? Es decir, cuando se produce un bien, digamos, usted compra un servicio en un restaurante, usted compra un plato de comida. Va en el PIB, ese es el valor de ese plato de comida que usted adquiere en ese restaurante. Si nosotros medimos el consumo que usted hace en ese restaurante, ahí estaríamos midiendo lo que es el Producto Interno Bruto por lo que se llama del lado del gasto, porque estamos viendo cómo los agentes económicos gastan, ¿no? Ahora bien, ese gasto, cuando usted paga ese plato de ese restaurante, ese gasto representa un ingreso para una contraparte. Hay una parte de ese dinero que se va como ingreso a quienes provienen los insumos para producir ese plato de alimentos.
para los trabajadores o meseros y cocineros que trabajaron en la producción. Y también hay una parte que va para el dueño del restaurante. En ese sentido, si uno captura todos esos ingresos deben de ser igual al gasto que se realiza en sí, ¿no? De ahí que hablamos de que el PIB se puede medir por el lado que es del gasto, también se puede medir por el lado del ingreso. También se puede medir por el lado de la producción si tomamos en consideración el aporte que hacen los distintos sectores en la economía. Cada producción de cada bien mueve un sinnúmero de sectores dentro de la economía que están encadenados uno con otro. Y si uno ve la producción que hace cada uno de estos sectores, la producción total de todos estos sectores de la economía debe ser igual a esa medición del PIB también, que se hace por el lado del gasto o por el lado del ingreso. Cuando se mide el PIB por el lado del gasto, este se divide en distintos componentes. Estos componentes se llaman consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. ¿Qué son estos componentes de manera individual? El consumo refiere al gasto que hacen los hogares. Recuerden, estamos midiendo el PIB por el lado del gasto. Todas estas variables representan gastos. El tema, la distinción entre ellas es el gasto de quién, de qué agente. El consumo es el gasto que hacen los hogares. Los hogares, las familias, por ejemplo, hacen gasto en alimentos, hacen gastos en alquileres, hacen gastos en educación de los hijos, hacen gastos en transporte. Entonces, cuando uno mide todo ese gasto, es lo que se llama consumo. Las empresas, por su parte, hacen gasto en la economía y ese gasto se le llama inversión, la adquisición de compra de maquinarias y equipos. Por ejemplo, la adquisición o la acumulación de inventarios es un gasto que tiene la empresa. El gobierno a su vez realiza compras, esto también representa un gasto dentro de la sociedad. Y también tenemos el gasto del sector externo, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. La diferencia entre el gasto que hacen personas no residentes en nuestra economía es lo que llamamos una exportación. Cuando viene un turista y adquiere un paquete turístico y viene a la República Dominicana, eso es una exportación. Y eso es un gasto que hace un no residente en la economía dominicana. A ese factor se le deducen las importaciones para uno evitar lo que es el efecto de doble contabilidad computando otros agregados del Producto Interno Bruto. Algunas cosas a tomar en cuenta es que, bueno, esto lo referimos, el consumo refiere a los hogares, el bienes y servicios finales y la inversión a las empresas. El gobierno refiere a las compras del gobierno. Una distinción dentro de las cuentas es importante tener en consideración que las compras del gobierno no es lo mismo que el gasto del gobierno. El gasto observado desde el punto de vista financiero, desde las finanzas públicas. Las compras del gobierno, lo que se toma en consideración para el PIB, cuando hablamos de compra del gobierno, nos referimos a los recursos que el gobierno utiliza para adquirir bienes y servicios, para pagar personal en sus operaciones diarias. Ahora bien, el gobierno tiene otros gastos y eso nos representan gastos del sector público. Por ejemplo, los gobiernos dan subsidios o transferencias a través de programas de ayuda. Eso es parte del componente del gasto, pero no constituye una compra gubernamental. Las importaciones sustraen para evitar doble contabilidad, esto lo referimos. En el caso de la República Dominicana, si buscamos datos, quien calcula el Producto Interno Bruto es el Banco Central de la República Dominicana. Si vamos a su página web, vamos a observar, ¿no?, los distintos componentes del Producto Interno Bruto y podemos graficar lo que es su evolución de cada uno de ellos. Bien, el PIB por el lado del ingreso. Cada peso de gasto tiene una contrapartida en ingreso. Ahí fue que nos referimos en el caso del restaurante. Cuando usted va a un restaurante, se sienta y compra un plato y usted paga por ese plato que le sirven, ese para usted como agente, como hogar, es un gasto. Pero para la contrapartida, el restaurante y todo lo que está alrededor de la actividad económica del restaurante, eso es un ingreso. Por ejemplo, porque ese gasto en ese restaurante va a salarios de meseros, de cocineros, etcétera. A los dueños del restaurante va una parte de ese gasto que se hace y también a quienes proveen insumos. A ese gasto, ¿cómo medimos el PIB por el lado del ingreso? Por el lado del ingreso, bueno, si medimos todos los salarios o la compensación empleado, que es el ingreso laboral, si medimos, tomamos en consideración lo que son los impuestos, que es el ingreso del gobierno,
Si medimos los beneficios de las empresas, que es un ingreso a las empresas, y la depreciación del capital, que es un ingreso también, que tienen las empresas en este caso. Entonces, si tomamos todos estos componentes por separado, podemos obtener lo que es el Producto Interno Bruto medido por el lado del ingreso. Por el lado de la producción, el método de la producción toma en consideración lo que es el valor agregado de cada sector de la economía. ¿Qué es el valor agregado? Es la diferencia entre el valor bruto de la producción menos las compras intermedias. No, cada bien que se produce en la economía, podemos ver el valor de mercado de ese bien, pudiésemos considerarlo como el valor bruto de eso que se produjo. Ahora bien, uno puede deducir todas las compras intermedias que se hicieron para producir ese bien. Esa diferencia me da lo que es el valor agregado dentro del proceso productivo de esa empresa, y si lo sumamos entre empresas podemos obtener el valor agregado de un sector en específico. Si sumamos los valores agregados de todos los sectores específicos de la economía, vamos a tener una medida del PIB por el lado de la producción. ¿Qué incluye o no incluye el Producto Interno Bruto? El PIB incluye bienes y servicios transados en los mercados, no incorpora la salud de la población, no nos dice nada de qué tan saludable es una población, no incluye cambios en los recursos naturales, esto es especialmente importante. Sí, para la producción de bienes y servicios, que uno entiende, el PIB es una medida de bienestar. Mientras más crece el PIB, más crece la economía, más crece la renta de los habitantes, más aumenta la cantidad de bienes y servicios que estos pueden acceder, y uno lo da por dado como una medida de bienestar, de que se está mejor. Sin embargo, esta medida de bienestar no toma en consideración quizás pérdidas de bienestar que se producen durante ese proceso productivo, como daños en el medio ambiente. Los daños en el medio ambiente causan pérdidas para los seres humanos que viven en él. No es una medida de distribución o desigualdad. A veces se habla de que si el PIB se tiene a entender que si el PIB es un indicador bueno, malo, coherente, no se puede utilizar, si se puede utilizar o no para hablar de desigualdad. El PIB no es un indicador que mide desigualdad o distribución del ingreso. Simplemente te mide cuánto se produce, pero no refiere a qué porcentaje de la población se queda con esos ingresos o esa producción. Para eso hay otros indicadores que se pueden analizar dentro de un contexto amplio. Hay dos formas de medir el PIB. El PIB se puede medir de forma nominal o de forma real. Para uno medir los cambios en el tiempo, se debe distinguir entre lo que es el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal es el valor de la producción a sus precios de mercado, es decir, los bienes y servicios que se producen en la economía multiplicado por sus precios. Como es una medida agregada, utilizamos valores monetarios para agregar todos esos bienes. ¿Cómo sumamos la cantidad de plátanos, zanahorias, la cantidad de cortes de pelo que se hace en una economía? Bueno, cada uno de esos bienes lo multiplica por sus precios y uno suma el valor monetario. Cuando uno toma el valor monetario del precio actual que tienen esos bienes, hablamos de PIB en sentido nominal, que es la multiplicación entre los precios por esa producción que se hace. De ahí que se pueda tener un indicador para medir nivel de precio en sentido general de la economía, que es lo que se llama el deflactor del PIB. Es el cociente entre el PIB nominal y ese PIB real. El deflactor del PIB es distinto como indicador a lo que es el índice de precio al consumidor, que es el indicador preferible o que se emplea para medir lo que es la inflación y también para tomar en consideración lo que son los objetivos de política monetaria. Es otro indicador de precios, mide, a diferencia del deflactor, el deflactor es una medida de nivel general de precio. Como toma en consideración el PIB, el deflactor del PIB está midiendo los precios de todos los bienes y servicios que se producen en la economía. El índice de precio al consumidor mide el precio de los bienes y servicios de una canasta específica de bienes en la economía, de aquella canasta que se conoce como la canasta básica, como lo referimos aquí en el caso de la República Dominicana. Entonces, bien, aquí hay un ejemplo de una economía hipotética de cómo calcularíamos el PIB. Por ejemplo, una economía que produce manzana y lácteos. Aquí tenemos la cantidad de manzana, los precios de las manzanas, los precios de la lácteos. El PIB nominal, ¿qué es el PIB nominal? Si ustedes computan acá y hacen el ejercicio para los espacios en blanco, no es más que los bienes, la sumatoria de los bienes multiplicado por sus respectivos precios.
El PIB real no es más que los bienes que se producen en una economía multiplicados por los precios del año que de referencia. Por ejemplo, el PIB real a precio 2025 del año 2026 que estamos viendo acá es el valor de la producción, los bienes y servicios que se produjeron 500, en 2026, 500 manzanas, 5 lácteos, multiplicado por los precios que esos bienes tenían en 2025. Y así sucesivamente podemos hablar de PIB real con manteniendo el año fijo a 2027. Los índices de precios son formas en que utilizamos para medir ciertas variables económicas. Por ejemplo, los índices de precios, ¿cómo agregamos o cómo referenciamos la evolución de los precios de estos bienes que llamamos la canasta familiar? Bueno, esta canasta está compuesta por un sinnúmero de bienes. La canasta familiar dominicana debe tener unos 500 bienes, no recuerdo ahora el número exacto, debe tener alrededor de 500 bienes. Y bueno, se siguen los precios de estos bienes. Obviamente estos bienes se agregan en lo que se llama un índice, para tener una medida promedio de cómo van los precios de esos bienes. Hay dos tipos de índice general en economía, lo que es un índice de las PERS o un índice de Pasch, que se refiere a la forma en cómo se establecen los precios o que se van fijados los precios en dichos índices. Y también existen precios encadenados, que sería un promedio geométrico entre estos dos índices anteriores. Bien, aquí hay un ejemplo interesante referido a, por ejemplo, a cómo comparamos el desempeño económico entre dos países. Supongamos entre los Estados Unidos y China. Digamos que, por ejemplo, al año 2017 queremos comparar el tamaño de estas economías. Y vamos a utilizar una moneda. Obviamente cada uno de estos países tienen su moneda, tienen el dólar, Estados Unidos, el yuan tiene China. Digamos que queremos hacer comparaciones entre estas economías y vamos a hacer comparaciones en dólares americanos, para tener una moneda de referencia. Aquí tenemos en azul el PIB de Estados Unidos medido en dólares en el año 2017 fue 17.7 billones de dólares. El PIB en China medido en yuanes fue 75.2 billones de yuan. El tipo de cambio en ese momento era 6.75 yuanes por dólar. Si queremos expresar el PIB nominal de China en dólares, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos ese PIB en yuan y lo dividimos entre la tasa de cambio y tenemos que el PIB de China medido en dólares es 11.1 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Si dividimos estos PIB nominales en dólares de China sobre el de Estados Unidos, concluiríamos que la economía china es 63% el tamaño de la economía estadounidense. Eso es una forma de medir, ¿no? el tamaño, las diferencias entre economías. Ahora bien, esta forma de medir el tamaño de las economías y comparar esta economía utilizando el PIB nominal puede tener ciertos problemas. ¿Por qué? Supónganse ustedes que el PIB nominal no es más que el PIB es una medida de lo que es la producción de bienes y servicios. La idea es ver, bueno, si queremos ver qué economía es más grande que otra, tendríamos que preguntarnos qué economía produce más. Obviamente, para agregar esos bienes que se producen, utilizamos precios. ¿Qué ocurre? A veces los precios pueden ser distintos en diferentes economías. Por ejemplo, una taza de café en Estados Unidos, un Starbucks, puede costar $5. A lo mejor exactamente la misma taza de café, muy similar, producida en China, podría costar $1. Si Estados Unidos y China producen ambos una taza de café en un año, podríamos decir que esas dos economías en términos de PIB son iguales. La producción es la misma. Ahora bien, la diferencia de precio puede hacer aparentar que la economía estadounidense, porque el café cuesta $5 y en China cuesta $1, quizá porque la mano de obra es mucho más costosa en Estados Unidos, podríamos pensar que la economía de Estados Unidos sería mucho más grande en términos de PIB, en términos de producción. Para evitar ese tipo de errores en mediciones, a veces se hacen ajustes para los niveles de precio y se utilizan, y uno se pregunta, ¿a qué equivale en Estados Unidos una taza de café en China, en unidades monetarias? ¿O a qué equivale en China, en unidades de bienes y servicios adquiridos, una taza de café en los Estados Unidos? Es decir, hacemos comparaciones haciendo ajustes por los niveles de precios. Si hacemos una comparación similar, haciendo ajustes por niveles de precios,
por ejemplo, entre la economía de Estados Unidos y la economía de China, como muestra el ejemplo sencillo acá, que esto se hace actualmente, existe lo que se llaman índices de PIB, Producto Interno Bruto, medidos por poder de paridad de compra, PPP. Pudiéramos ver que la economía de China y la de Estados Unidos tienen un tamaño muy similar entre sí. Son prácticamente del mismo tamaño. Esto es a 2017. Hoy día, si midiéramos los tamaños de la economía en términos de poder de paridad de compra, la economía china y la economía estadounidense, pudiéramos ver que la economía china es más grande que incluso la economía estadounidense. Bueno, hasta aquí esta lección del día de hoy.